Bueno, hola a todos. Este video es para contarles un poco sobre la frase verbal. Espero que sea un videito corto para que sea ameno y poder llevarlo de manera más sencilla y que pueda servirles para esto, para entender las primeras aproximaciones de la frase. En principio definimos qué es la frase verbal, sabemos que es un conjunto de palabras o bien una sola palabra que se corresponde con una acción, ¿sí? Que nos cuenta en qué momento ocurrió o ocurrirá algún evento, si es un verbo o una frase verbal que permite ubicar en la línea temporal. Lo que nosotros vamos a prestar atención, a lo que nosotros vamos a prestar atención es cuál es el uso del tiempo verbal. No nos interesa que ustedes recuerden el nombre de cada tiempo verbal, pero sí su uso, es decir, qué pensó el escritor cuando utilizó este tiempo verbal. Ocurre que los distintos lenguajes, las distintas lenguas, tienen distintas conmovisiones. Entonces los tiempos verbales no se usan de la misma manera en una lengua que en otra. Entonces por eso es importante revisar estos usos. A grandes rasgos vamos a dividir entre presente, pasado y futuro. Si bien el futuro en el inglés no es considerado un tiempo verbal en sí porque no constituye algo que pueda ubicarse en la línea temporal porque es algo que no ocurrió, para los fines del curso lo vamos a considerar un tiempo verbal, al igual que lo hacemos en español. Entonces les decía, vamos a tener esta línea temporal de presente, pasado y futuro con distintos matices. Mi idea es recorrer los más importantes o quizás los más conflictivos que pueden aparecer en el texto académico. Entonces, en principio arrancamos con el presente simple que nos va a situar en el medio de la línea temporal y quizás recuerden este tiempo con aquello que tiene que ver con rutinas, con hábitos, ¿sí? Con lo que nos enseñan en la secundaria al menos es esto, ¿no? Sirve para rutinas o hábitos del tipo I brush my teeth in the mornings, ¿no? Es cierto, uno de los usos de este tiempo verbal es rutinas, pero hay otro uso de este tiempo verbal que se corresponde con el cuento, ¿no? El contar datos generales que son verdaderos y permanentes, del estilo del el sol sale todos los días, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Entonces, o un ejemplo práctico que tenemos acá, este de a mosquito spreads dengue. En este caso, no se trata de una rutina, sino más bien de un dato general, de un hecho, ¿sí? Opuesto a una, por ejemplo, una posibilidad. Este tiempo verbal suele estar acompañado por frases como always, sometimes, never, que son adverbios de tiempo, que lo que hacen es acompañar o reforzar con qué frecuencia esto ocurre, ¿sí? En cuanto a su forma, sabemos que está compuesto por dos variantes. Puede ir con S en el caso de tercera persona del singular, es decir, he, she o it, o va a ir sin S, es decir, el verbo pelado, sin ninguna modificación, en el resto de las personas. En el caso del verbo to be, ya lo tienen muy conocido esto de que es am, is o are. O en el caso de un verbo que no sea am, is o are, va a aparecer en el caso de interrogación y negación el auxiliar do y does. No me detengo mucho sobre esto porque me interesa que reconozcan las marcas, no que hagan un ejercicio del tipo de complete las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo. De todas maneras, les adjunté un PDF en el cual tienen para revisar si es que todavía hay algunas cosas que quedaron ahí media flojas de la secundaria, toda la listita completa. Seguimos. Vamos ahora al pasado simple. El pasado simple nos ubica al final de la línea temporal y lo que hace es contarnos sobre eventos que ya sucedieron, que ya acontecieron. A veces se los trata como efectos, como hechos remotos en el tiempo. Remoto es como el control remoto, esto, ¿no? Distante, a la distancia. Lo importante del tiempo del pasado simple en inglés es que es algo que ocurrió y terminó, o sea, empezó y terminó. No es algo que continúa en el presente. Se usa solamente para este tipo de, de acciones. Esperen que se me movió. Ahí estamos, pasado. Entonces, les decía,
esto, una cuestión, un hecho remoto en el tiempo, algo que ocurrió, empezó y terminó. Por ejemplo, dice acá, when they were young, they hated fish. Es decir, acá tenemos dos acciones pasadas. Uno con el verbo to be, que es when they were young, they hated fish, un verbo regular como es hate, odiar, cuya marca en pasado está dada por esta ed. Ven que esta sería la marca, cuando vamos a la forma, esta es su marca temporal, digamos, la manera en la que tenemos para marcar que un verbo está en pasado simple cuando es regular es esta, agregándole la ed. Bien, en el caso de que el verbo aparezca en negación o en pregunta, va a aparecer con el auxiliar did o didn't. Y en el caso del verbo to be, was o were son sus formas, que se niegan a sí mismas, es decir, que puede aparecer una oración con wasn't o was not, o were not, ¿sí? Bien, next, futuro. Y ahí ya tenemos completa la línea temporal. El futuro es fácil de reconocer porque lo que tenemos es el modal will. Este verbo modal nos va a hablar de predicciones, promesas, cosas que aún no acontecieron en el futuro. ¿Sí? Más adelante, cuando veamos modalidad, vamos a ver que este futuro puede adquirir distintos matices. Por el momento decimos que es una acción que aún no aconteció, algo que no ocurrió todavía en el tiempo, pero puede utilizarse para ofrecimientos, como les decía, promesas, predicciones, ¿sí? El ejemplo que tenemos en pantalla es una predicción. There will be strong winds tomorrow in the south of the country. Esto de típico del uso de pronóstico del tiempo, ¿no? Bien. Next. Presente continuo. En la diapo anterior esto de aspectos lo incluí porque para comprender una cuestión. A veces hablamos de tiempo pasado o de tiempo presente y ¿cuál es la diferencia entre ellos? Voy a decir, bueno, pero si es una acción que pasó o una acción que ocurre, bueno, hay veces que la diferencia entre estos tiempos verbales entre dos presentes está dada, por ejemplo, está dada por el aspecto. Y el aspecto tiene que ver con cómo es vista la acción, ¿sí? Desde adentro del tiempo verbal. Vamos a hablar de aspecto continuo y de aspecto perfecto. Aspecto continuo va a implicar que la acción está en progreso. Entonces, nosotros podemos hablar de presente continuo o de pasado continuo, ¿no? En cambio, en el aspecto perfecto, lo que indicamos es que esa acción está completa o que ha logrado un objetivo en el momento de habla. Por eso hablamos de presente perfecto o de pasado perfecto, ¿sí? Distinto de una acción que está en progresión. Bueno, habiendo introducido esto, seguimos con el presente continuo. El presente continuo es muy fácil de reconocer y seguramente lo recuerdan de la escuela, esto de la ing, ¿no? Esto de que hemos hablado también cuando vimos frase nominal. El presente continuo habla de acciones que están en progreso al momento del habla, es decir, o del habla o del momento en el que la persona escribe, ¿no? Que están ocurriendo ahora. Eso es lo que quiero decir cuando uso este tiempo verbal. Entonces, en cuanto a su forma, se va a formar con el verbo to be más un verbo, que es el verbo de la acción, con ing. Es equivalente al español al estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo dice acá, she is eating, o I am cooking now, dice el ejemplo este, ¿no? What time is the dinner? ¿A qué hora es la cena? I'm cooking now, so it will be ready in half an hour. Lo que tenemos acá entonces es que al momento de habla, esta persona está desarrollando la acción de cocinar. Otro uso del presente continuo, no tan frecuente quizás en los textos académicos, es más correspondiente a la oralidad, ¿no? Pero tiene que ver con hablar de cosas futuras, hablar de hechos futuros o de planes futuros, ¿sí? Por ejemplo, acá dice I am meeting John on Monday, es decir, no es que yo lo voy a traducir como me estoy encontrando a Juan el lunes, no, me voy a ver con Juan el lunes.
Entonces, lo que tenemos acá es un uso que plantea futuro, con más certeza que un will. Presente perfecto, este quizás es el más complejo o el que presta más a confusión porque no estamos tan acostumbrados a usarlo, ¿sí? Es el tiempo que nos sirve para unir el pasado con el presente y hablar de ese proceso o de ese periodo que abarca pasado y presente. En cuanto a sus usos, podemos hablar de experiencias, dice ahí, que hemos tenido hasta ahora, es decir, del estilo de viajar. Nosotros en español diríamos, ¿viajaste alguna vez en avión? Bueno, o alguna vez, no sé, comiste comida china. Este tipo de acciones, este tipo de experiencias en el inglés se cuentan con un presente perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, we haven't met before, have we? O she has never said sorry for what she did. Ella nunca te ha perdido, nunca ha pedido perdón por lo que hizo. Esto quiere decir que desde lo que ocurrió que amerita que ella pida perdón hasta el momento nunca lo hizo. Por lo tanto, el autor necesita, ¿qué toco? Necesita de este tiempo verbal. ¿Sí? Necesita, en este caso, ¿no?, de un presente perfecto para dar cuenta de ese periodo, de que hizo algo, no pidió perdón en ese momento ni hasta ahora. Otro uso es este de eventos que se completaron en un pasado muy reciente. Dice acá, The company has recently opened an office in the UK. La compañía ha abierto recientemente una oficina en el Reino Unido. Es decir, cuando la acción es tan reciente, imagínense un ejemplo más práctico, que no relacionado con lo académico, pero por ejemplo si estamos en un aula y yo pregunto por alguien, ¿no? Have you seen Mac? Y Mac se acaba de ir. Entonces es tan reciente que se acaba de ir que, no sé, dejó la estela de su movimiento o por ahí la silla está caliente todavía, ¿no? Entonces eso quiere decir que reciéncito se fue. Como es una acción tan cercana al presente, se va a utilizar un presente perfecto, ¿sí? Otro uso tiene que ver con una acción que, si bien ocurrió en el pasado, tiene una consecuencia o un resultado en el presente, es decir, toca el presente. Este ejemplo que nos cuenta, ella se ha roto el brazo, dice acá, ¿no? She has broken her arm in two places. A ver, se rompió el brazo en un pasado. Pero ¿qué ocurre? Está con un yeso, vemos que tiene consecuencias en el presente, en tanto quizás necesite más ayuda, no pueda realizar ciertas actividades. Entonces lo cuentan con un presente perfecto. Otra tiene que ver con una acción, otra función o otro uso. Tiene que ver con una acción que comenzó en un momento específico del pasado y continúa hasta ahora. The house on the corner has been empty for 3 years. Dice acá, esta casa en la esquina ha estado vacía por 3 años. Es decir, que 3 años atrás hasta la fecha no ha sido habitada y aún no ha sido habitada, ¿no? O este ejemplo de She has been a teacher since 1998. Ella ha sido maestra desde 1998. Desde ese entonces, desde 1998 hasta el presente, continúa trabajando como maestra. Este tiempo verbal suele estar acompañado por adverbios del tipo yet, recently, just, como vemos acá, ¿no? Y también por preposiciones del tipo for y since, ¿no?, que da cuenta de desde dónde arranca la acción, ¿sí? En el caso de esta función de una acción que empieza y continúa hasta el presente. En cuanto a su forma, se va a formar con el auxiliar have o has, que es haber en español, más un verbo principal que va a estar en participio pasado, es decir, que si es un verbo regular va a contener ed, y si es un verbo irregular va a aparecer en esa lista de verbos irregulares que hemos compartido,
o a veces le llaman también la tercera columna, ¿sí? Que es cuando el verbo no sigue esta regla de tener ed, sino que cambia completamente. Bien, pasado perfecto tenemos acá. El pasado perfecto es el pasado del pasado. Se indica para hablar de un evento que se había completado o que no se había completado para un cierto momento en el pasado. Fíjense aquí dice, She had published her first book by the time she was 18. Tenemos una acción pasada que es esta de cuando ella tenía 18, ¿no? O cuando cumplió los 18. Y otra anterior a esta, que es ella había publicado su primer libro. ¿Sí? Es anterior, por eso el pasado del pasado, más atrás del pasado. ¿Cómo se forma? Con el auxiliar had, equivalente a había en español, y un verbo principal con ed, que va a ser el verbo de la acción, ¿sí? El que realmente me cuenta qué es lo que había pasado. Dice acá, I had read that book. Había leído ese libro antes. I had read that book before. Bien. Bueno, y les dejo a modo de ilustración, habiendo completado este pasar por todos los tiempos verbales, una especie de gráfico que tiene la línea temporal de las que le hablaba al comienzo, en donde vamos a ubicar el presente, el pasado y el futuro con sus diferentes matices, ¿ven? Y bueno, digamos un gráfico, un símbolo podría llamarse, en el que ustedes van a ver cuál es el uso de ese tiempo verbal. Por ejemplo, fíjense que yo les hablaba de pasado simple como un punto en el tiempo. Bueno, aquí está así representado. El presente perfecto, fíjense acá, ¿no? Como algo que comienza en un pasado y continúa, ¿sí? Un presente continuo que es algo que está en progreso a lo largo de toda la línea temporal, ¿sí? Bueno, esto lo saqué de Escuela Nómadas, por si quieren consultarlo también. Me escapé. Bueno, espero no haber sido muy extensa. La idea era contarles más o menos un poquito sobre estos tiempos verbales y que puedan consultarme si es que hay alguna dificultad. Gracias.